Saludos a todas y todos. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes las aventuras y desventuras de Juan Germán Rocio Nieves, un prócer civil en la incipiente independencia de Venezuela, a quien considero un mentor en escenarios inéditos. Su inspiración devenida de su talento, virtud y nobleza de espíritu a partir de esas experiencias personales complementadas con una instrucción profunda, extensa y permanente, lo encaminaron hacia un proceso de transformación personal que le permitió, con bases sólidas, formar a otros y participar en procesos trascendentales en escenarios adversos a su condición social. Es bueno recordar en este punto el tipo de sociedad en donde le tocó vivir a Rocio. La misma se estructuraba en clases sociales muy bien definidas y estas a su vez se dividían de acuerdo a las funciones que ejercían en la sociedad, el grado de instrucción y cultura que tenían, el poder económico que ostentaban y sobre todo por la raza, siendo este último un gran obstáculo para la superación personal y profesional de los menos privilegiados. Para ese entonces se encontraban en la colonia ciudadanos de nacionalidad española quienes ejercían funciones gubernamentales dentro y fuera de América. Le seguían los criollos hijos de estos españoles nacidos en América, siendo estos los que gobernaban en los cabildos y espacios administrativos. Entre ellos podemos encontrar personas ricas de cuna y otras ennoblecidas por la corona. Están también los conocidos como blancos de orilla, quienes se encontraban viviendo fuera de las ciudades. Luego están los mestizos, que eran los hijos de diferentes razas. Le seguían los indios, considerados como la raza rural, y por último los negros africanos traídos al continente americano en condición de esclavos. La curiosidad yacía en las venas de Rocio. Los cuentos que escuchaba de algunos de sus familiares sobre la esclavitud a la que fueron objeto iban abonando su espíritu de lucha y avivando su imaginación, nutriéndose aún más con los relatos, las anécdotas de aquellos cimarroneros que llegaban al pueblo de San Francisco de Tiznados, donde él vivía. Rocio repetía hasta la saciedad que los hombres nacen todos libres. Él lo consideraba así y lo encarnaba en las jornadas llaneras que disfrutó a la corta edad de 8 años en compañía de su padre y de sus amigos africanos. Teniendo presentes sus experiencias infantiles, Rocio sabía que el conocimiento era la clave para avanzar hacia una posición que le permitiera ser escuchado. Tuvo un valioso apoyo para salir de su hogar y llegar a la capital para iniciar estudios superiores, convirtiéndose con el tiempo en el ser más ilustrado de Caracas y, cuidado si no, de toda Venezuela. Para ese entonces, toda una hazaña para un mestizo, lo que generó profundos roces y envidia en su gremio. Para Rocio, el hombre y la mujer eran seres libres ante Dios y ante la ley, siendo este el principio rector del Estado de Derecho consagrado en todas las constituciones existentes. Admitió además que la virtud y la nobleza de espíritu son los únicos elementos diferenciadores entre los seres humanos y dedicó su vida a enaltecerlo, estudiando, procesando, ejerciendo y divulgando. Rocio consideraba que construir una nación era una tarea permanente que demandaba mucho sacrificio personal, familiar y sobre todo una profunda convicción ante la necesidad de derribar falsas creencias implantadas por la monarquía del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Al ser hijo de padre italiano, considerado un blanco de orilla,
y una madre descendiente indígena americana, formó parte de esa clase social relegada, excluida y explotada, que para ese entonces eran los mestizos. Nacido pues en las entrañas de la opresión, sufrió en carne propia el rechazo y la vejación de una sociedad elitista. Por llevar a la práctica sus principios direccionados a la emancipación y estar atento a las pulsaciones, tanto fuera como dentro del país, en procura de accionar cuando fuese necesario, fue objeto de persecución, secuestro y cárcel, desterrado de su tierra natal con intención de homicidio. Y a pesar de ello, no se doblegó ante las pretensiones de la corona. Con 19 años, mayor que Simón Bolívar, se convirtió en la mente maestra, meticulosa y organizada que dieron los primeros pasos para la independencia de Venezuela. Por su tenacidad y sapiencia fue valorado por Simón Bolívar, quien le concediera los más altos honores como vicepresidente al momento de fundar la Gran Colombia. Rosio es considerado en la actualidad un jurista y constituyentista de alta talla. Está entre los protagonistas fundacionales de la República Venezolana, así como principal artífice de la institucionalidad nacional al emplear fundamentos teológicos, jurídicos y filosóficos para dar origen al constitucionalismo latinoamericano en su primera etapa. Revisemos en este espacio algunos eventos que marcaron la vida y obra de tan ilustre ser humano. Para el año de 1797, Rosio ya había alcanzado la ilustración con gran esfuerzo y sacrificio. Ejercía labores como profesor universitario, desenvolviéndose por igual en las áreas de civil, canónico y público, en la Universidad de Caracas, hoy conocida como Universidad Central de Venezuela. Es en febrero de 1798 que el claustro de conciliarios de esta universidad le otorga la regencia perpetua de la Cátedra de Derecho Civil, que luego le es rescindida en 1812. Sus conocimientos, sensibilidad humana y voluntad de lucha contra la exclusión en una sociedad estamental y de casta fueron puestos a prueba al representar legalmente a Inés María Páez contra el Cabildo de Valencia, pasando a ser el primer defensor legal de los derechos civiles e ideológicos contra la discriminación en Venezuela, al develar magistralmente la locura de la autoridad civil valenciana, el entusiasmo de esta sociedad y la vanidad del clero. Su práctica profesional estaba direccionada hacia la justicia social, reflejada en el derecho natural y divino que tiene el hombre, sin importarles el riesgo que corría, e incluso podía ser sentenciado a muerte. Rosio consideraba a un infeliz estado aquel en que la vanidad, la locura y el entusiasmo usurpan el premio debido por el derecho natural y divino al mérito y la virtud. Gana el juicio a favor de la mestiza Inés, dejando un precedente en la legislatura nacional. Consideraba que tanto en el orden de la naturaleza como en el concepto legal, los mestizos y los españoles son iguales en cuanto a su calidad.
Para marzo de 1798, Roscio es aceptado como juez secular por la Real Audiencia de Derecho Español y Público, y en agosto del mismo año como asistente del despacho de asesoría de gobierno y auditoría de guerra en la Capitanía General. A pesar de haberse graduado con los más altos honores y encontrándose ejerciendo su profesión en 1798, tuvo que emprender una querella contra el Colegio de Abogados por negarle el ingreso bajo el pretexto de pureza de sangre, obstaculizando así su libre ejercicio. Roscio sabía que tal obstrucción a sus derechos tenía sus cimientos en la magistral defensa que hiciera en el caso de Inés Páez, y el hecho de haber dejado en evidencia el ruidoso silencio que justificaba la injusticia social, argumento que también empleó en su caso personal. Ganó su derecho al ingreso en 1805, tras 7 años de magistral autodefensa. Triunfa a pesar de los embates enconosos de sus detractores, conquistando así el respeto incluso de sus adversarios. Como un río caudaloso que nada lo detiene, Roscio consideraba que el bien común es la única mira de todo buen gobierno. Por segunda vez, deja en evidencia el carácter despótico del régimen colonial y que éstos encontraría la oportunidad para desquitarse. A este respecto y ante los acontecimientos por venir, asumió una postura moralmente cívica, solidaria con el oprimido. Manifestaba: yo me propongo enfrentarlo todo por la independencia y la libertad de mi país. Afirmaba además que sin espíritu público de nada serviría las mejores disposiciones. Roscio consideraba que la libertad es un derecho natural, adquirido desde el nacimiento. Por tanto, planteaba que el hombre es naturalmente libre y depender de la voluntad de un hombre solo es esclavitud. Consideraba que era una obligación moral de todo ilustrado dar una mano al oprimido para que salga de la esclavitud. Sus postulados se direccionaban hacia la libertad e independencia que lo llevarían a esgrimir con tal agudeza la oralidad, la pluma y los roles del tribuno como sus armas más poderosas, tanto en las relaciones internas de la política patriótica como en las relaciones externas, en contraposición del absolutismo español que era apoyado por la doctrina católica. Roscio, atento a las pulsaciones nacionales e internacionales, reflexionaba sobre 3 hechos de gran significación mundial que daban pie a preparar a América para liberarse. La primera es la independencia de los Estados Unidos, la cual asume como un ejemplo a seguir. La segunda, las doctrinas liberales de la Revolución Francesa, donde el poder viene del pueblo y no de Dios. El poder no era omnímono, sino dividido en 3 ramas responsables y todos los hombres eran iguales ante la ley. Y la tercera es la invasión napoleónica a la península ibérica. Esta era la oportunidad. Comienza así en América una oleada de creación de juntas de gobierno dirigidas por Francisco de Miranda desde Europa, siendo este el detonante para que Roscio accionara. Su lucha por la libertad se convirtió en uno de los mayores proyectos de vida expresado en su oralidad
sentimiento profundamente arraigado en su ser, llevados a la acción cuando afirma que el Jueves Santos del 19 de abril de 1810 se desplomó en Venezuela el coloso del despotismo, se proclamó el imperio de las leyes y se expulsaron los tiranos. Estaba convencido que los principios básicos de un gobierno republicano llevaría a Venezuela por otro rumbo. Para ello, da los pasos necesarios al entrar a la sala capitular y proclamarse diputado del pueblo, dejando en evidencia una vez más sus facultades intelectuales y su esencia humana hacia una causa que llevaría a la libertad a una Venezuela oprimida por una monarquía caraqueña y un rey que no merecía ser. Este ilustre personaje, al ser un gran pensador, apasionado, inteligente, sensible e intuitivo, supo leer el contexto geopolítico nacional e internacional, previos a los eventos que conllevó a la proclama independentista del 19 de abril de 1810. Roscio se vio envuelto en muchas oportunidades en la trama antagónica de la dialogicidad, debatiéndose entre desacuerdos y acuerdos, demostrando pericia ante los eventos históricos de la naciente Venezuela y los acontecimientos que le acompañaría hasta su partida terrenal acaecida en 1821. Es así reconocido como un prócer civil. Al respecto, el Correo del Orinoco de ese mismo año se lee que su constancia en la adversidad excede a todo encarecimiento, ni las cadenas y mazmorras, ni las miserias y trabajos llegaron a abatir jamás su impávida firmeza o a desviarse un punto de la senda del honor. Y aún los déspotas mismos que le oprimían se veían obligados a admirar la grandeza de su alma y la superioridad de su virtud. Roscio sabía la importancia que tenía la ilustración para sus coterráneos e hizo todo lo posible a su alcance para crear un espacio acorde a las necesidades intelectuales. Por tal motivo, presentó un proyecto en 1811 para la creación de una biblioteca pública. Proyecto este que fue aprobado y que hoy conocemos como Biblioteca Nacional. Contribuyendo así con una donación personal de 1000 libros. Consideraba que al ilustrarse florecería la natural disposición en el hombre. Para Roscio, la ignorancia es la más perniciosa de las carencias republicanas y solo la prédica pedagógica logrará prevenir a los nacientes ciudadanos de sus preocupaciones y aprovecharlos de las fuerzas de sus derechos. Roscio, mestizo, moreno, provinciano, padece en Caracas las severidades discriminatorias de una sociedad estructuralmente estamental y de casta. Su ilustración era vista como una gran amenaza, pero su amor por la libertad fue su mayor motor. Tal como lo expresa en su carta escrita a Martín Tovar en 1816. Yo quisiera más bien obrar con las armas en la mano,
para vengar los agravios de la patria, que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue esta mi profesión, pero ella lo debe ser de todo hombre que ame la libertad y que aspira a darla a sus semejantes. Su visible desprendimiento le hacía anteponer la patria y la familia por sobre sus necesidades personales. Manifestaba que por el solo hecho de nacer, nosotros no podemos reconocer otra patria que el mundo entero, destinado para el nacimiento y habitación de todos. En cuanto al valor que tiene la familia, manifestaba que no hay para nosotros personas más sagradas e inviolables que la de nuestros padres. Los hermanos de Rocio, sintiendo y pensando similar que él, en su momento histórico, asumieron su papel protagónico en la lucha por la independencia, padeciendo las inclemencias y crueldades de la monarquía. Cabe destacar que Rocio es considerado por algunos biógrafos como el fundador de la República. Sus pares independentistas, como Simón Bolívar, afirmaba que Rocio era un Catón prematuro en una república que no hay ni leyes ni costumbres romanas. Con esta frase, Bolívar define la moral obstinada del prócer ante las responsabilidades que éste asumía, dejándola plasmada en una carta que le enviara a Santander el 13 de septiembre de 1820. Por su parte, Andrés Bello, polímata venezolano, que compartió junto a Rocio momentos difíciles mientras se ilustraba y que a inicio de la independencia de Venezuela participó en los sucesos del 19 de abril de 1810, afirma que Rocio de la naciente libertad no solo fue defensor, sino maestro y padre, reconociendo en Rocio su valor histórico, académico y filial. Por otra parte, Francisco de Miranda, venezolano, precursor de la independencia, manifestó: ustedes poseen varones de alto mérito en esa ilustre ciudad, pues tales eran menester fuesen aquellos que concibieron y ejecutaron el portento del 19 de abril, día célebre y glorioso para Caracas. Rocio, maestro y padre, varón de alto mérito, Catón prematuro del proceso independentista. Son estas algunas de las cualidades que veían los que coexistieron con él en un periodo donde los acontecimientos ponían a prueba los principios liberales y la importancia de la Ilustración. Rocio, mestizo, moreno, provinciano, padece en Caracas las severidades discriminatorias de una sociedad estructuralmente estamental y de casta. Su ilustración era vista como una gran amenaza, pero su amor por la libertad fue su mayor motor. Tal como lo expresa en su carta escrita a Martín Tovar en 1816. Yo quisiera más bien obrar con las armas en la mano, para vengar los agravios de la patria, que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue esta mi profesión, pero ella lo debe ser de todo hombre que ame la libertad y que aspira a darla a sus semejantes. El drama de Rocio está en sus características particulares, que lo llevaron a ser un prócer civil y no un prócer castrense de la élite social de la época. La excesiva exaltación de lo militar
le resta mérito a lo civil, por lo que su carácter republicano fue relegado del patriotismo histórico de su país. Sus particularidades personales en la sociedad que le tocó vivir hicieron de él un alma en pena, una vez que fue sembrado en 1821, dado que sobre su legado se impuso un velo para desmeritar sus aportes en la primera etapa del proceso independentista venezolano, visibilizándose tal desmérito en algunas posturas escriturales de connotados historiadores que al parecer daban mayor relevancia al carácter militar que lo civil y humano de nuestros constituyentistas e independentistas, al punto de generar incluso falsos antagonismos entre Roscio y Miranda. Detractores. No queda duda que Roscio tenía detractores, como es el caso del doctor Leonardo Joaquín Suárez, quien lo llamó subversivo, herético y sanguinario ante la plenaria del Colegio de Abogados. Asimismo, el doctor José María Ramírez, quien no tuvo preparo en pedir el máximo castigo para Roscio a la corona. Pero el más nocivo de todos fue Domingo Monteverde, quien encarnó la crueldad española de la época, violando por completo los acuerdos alcanzados en la capitulación firmada el 12 de julio de 1812. Así como el derecho de gente, o sea, Roscio fue secuestrado el 26 de julio de ese mismo año y enviado por más de 70 días a las mazmorras de La Guaira, junto con los otros 7 patriotas: Madariaga, Paz Castillo, Juan Pablo Ayala, José Mírez, Manuel Ruiz, José Barona y Francisco Hinalgo. Para Monteverde fue todo un placer encarnado, humillarlo, desnudarlo, torturarlo y vejarlo en un cepo como trofeo en la plaza de Capuchino, mientras los realistas pedían a gritos su cabeza. La soberbia de Monteverde era tal que llama a Roscio y a los otros 7 detenidos monstruos y los destierra de Venezuela para que murieran lentamente y olvidados en mazmorras extranjeras. Roscio, luego de ser llevado a Cádiz junto con los otros 7 detenidos en la goleta Fernando VII, es transferido a la cárcel de Ceuta, al norte de África, en 1813, siendo este su destino final, o así pretendía que fuese, sus captores, para que murieran lentamente y dolorosamente al olvido de sus coterráneos. No obstante, en 1814 se fuga junto con sus 3 compañeros y se van a Gibraltar, territorio ocupado por Gran Bretaña, pero el gobernador, para evitarse problema, lo entrega y es devuelto a la cárcel. Estando entre rejas nuevamente, reflexiona sobre su vida y el contexto histórico. Es así que escribe El triunfo de la libertad sobre el despotismo, mientras que pone a prueba un ardid legal ante Gran Bretaña, logrando así liberarse junto con sus 3 compañeros para luego viajar a Jamaica y de ahí a Filadelfia, donde publica su libro en 1817. Como ya mencioné, algunos historiadores eligieron a Roscio como el antagonista de Francisco de Miranda, generando una tendencia excluyente hacia el primero.
en los relatos históricos y un sentimiento adverso hacia uno de los héroes civiles que más contribuyó en sus inicios a la edificación de la patria. Antagonismo este que se cae por su propio peso, puesto que tanto Roscio como Miranda en pensamiento, alma, cuerpo y acción coincidían en un punto focal: liberar del despotismo español a la América toda. La excesiva exaltación de lo militar le restaba méritos a lo civil, por lo que se ha hecho una mala costumbre desde los tiempos de la colonia el desmotivar, desmeritar, desprestigiar, desacreditar, invisibilizar e incluso desaparecer al que lucha contra el despotismo y la opresión por un intento de mejorar la calidad de vida de una nación. Y Juan Germán Roscio, así como muchos otros, no fue la excepción. En cuanto a su libro Triunfo de la Libertad sobre el despotismo, una vez liberado de la cárcel, fue acogido con beneplácito en Filadelfia, lugar donde sale la primera publicación en la imprenta de Thomas Palmer en 1817. Contenía este ejemplar 406 páginas. Tal escrito tuvo gran influencia sobre Benito Juárez en México. En Venezuela fue a mediados del siglo XX, específicamente en 1953, que se incorporó como parte de las obras de Roscio. Claro está, un resumen de esto en las publicaciones de la Secretaría General de la 10ª Conferencia Interamericana. Cabe destacar que su interpretación para algunos historiadores, más allá de sesgado, se evidencia una falta de comprensión del método que Roscio aplicó. Es un método innovador para llegar a la conciencia del lector y cómo a través de sus líneas se visibiliza el proceso reflexivo y transformador de su conciencia e ideales. En este escrito hace referencia que por un tiempo formó parte de los serviles o absolutistas. Decía: yo mismo incurrí en esta infamia en 1797 y en 1806. Menos por malicia que por ignorancia, abusaba de la religión para sostener la servidumbre de mi patria. Yo fui uno de los que en 1806 tomaron armas y plumas para destruir a los buenos que intentaban conquistar la libertad y la de mis hermanos. Me avergüenzo del servicio especial que hice yo entonces y del mérito que contraje en la opinión del déspota y sus satélites. A mucho honor tenía ser esclavo y muy adicto al tirano. Una profunda sinceridad en sus palabras devela la capacidad que puede llegar a tener un ser humano para discernir sobre sus acciones en procura de enmendarlas. Se apuntaló en la palabra escrita, puesto que dejarse oprimir no es ley divina. Encendió con ello la antorcha de igualdad y libertad en la población, donde la primera clase es la natural y la segunda la legal. Y en su praxis luchó en todos los espacios posibles para consolidarlo, convirtiéndose en un activista ante las arbitrariedades instituidas. Fue capaz de reinventarse sin perder su esencia humana ante las circunstancias vividas. La vida y obra de Juan Germán Roscio Nieves es única e irrepetible, llena de un alto contenido humano
de apasionamiento profundo, de lucha inagotable, de firme perseverancia, de debilidades y fortaleza como todo ser humano, pero sobre todo de un amor incondicional por el bienestar del prójimo. Es por ello que considero de gran relevancia para ser disertada no solo en las cátedras de Derecho, sino en todos los programas de formación, como un ejemplo de lucha ante las adversidades, sembrando en nuestros estudiantes la posibilidad de ser cada día mejor, partiendo de sus virtudes y talentos. Un merecido reconocimiento es el que se acaba de realizar el 11 de marzo a sus 200 años de su siembra, donde fueron trasladados al Panteón Nacional sus restos simbólicos, en conmemoración además de los 200 años de la Batalla de Carabobo. En esta acción se hace justicia y se reivindica la obra vedada de nuestro prócer civil, que cumplió sin descanso su deber histórico. Se despide de ustedes Tibisay Urbina, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela.